Por ahí me parece que Rubio Ñu el día de hoy pecó más de permisivo al darle espacios a 2 de Mayo que supo aprovechar, y lo otro, que por supuesto Rubio Ñu tuvo, creó situaciones, pero no logró convertir el día de hoy. Buenas noches, antes que nada, sí. Creo que desaprovechamos el primer tiempo, donde fuimos muy superiores a 2 de Mayo. Tuvimos la oportunidad de hacer diferencia y no conseguimos hacerlo. Era un partido, sabíamos que iba a ser complicado. 2 de Mayo tiene un buen plantel, tiene buenos recambios. A nosotros el segundo tiempo empezamos bien, no la aprovechamos nuevamente y después nos costó ya acomodarnos. Ya se notaba un poco el cansancio de los muchachos. No vi una superioridad. 2 de Mayo se plantó a jugar de contra, que es muy válido, ¿verdad? Por supuesto. Y nosotros nos descuidamos en un momento y bueno, recibimos un gol que después, con un hombre menos, ya es muy difícil. De todas maneras, no puedo reclamarle nada a los muchachos porque se brindaron, corrieron, creamos 2 situaciones muy claras con un hombre menos, que fue la de Mauricio y la de Sebastián. Y sí, es doloroso por la forma, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, te superan y te ganan, está bien o no. Pero hoy quizás no merecíamos más. También sabemos que esto no es merecimiento, es hacer, y hoy no lo pudimos hacer. Profesor Germán Tilner para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Con respecto al trabajo arbitral, ¿tiene algo para decir, profesor? Porque lo vimos a lo lejos, por ejemplo, después de haber cometido una segunda falta, usted había reclamado una segunda tarjeta amarilla para Castro, que hasta ese momento estaba amonestado. Después el árbitro Bardo llamó al árbitro central para cambiar la decisión con respecto al jugador expulsado de ustedes, el zaguero central Blasi. ¿Tiene algo con respecto a esas jugadas puntuales? Porque, por ejemplo, poquito después de esa expulsión llegó el gol del rival. Bueno, creo que la expulsión estuvo bien, ¿verdad? Es lo que me comentaron ahí. Fue imprudencia más que nada, ¿verdad? No, por supuesto no estoy apuntando al jugador, fue imprudencia. Y sí le reclamé porque justamente Castro, después de aquella falta que recibió la amarilla, hizo 3 faltas más sobre Anderson nuevamente. Una muy visible en el medio, cortándole el camino a él. Y ya estaba amonestado, pero bueno, son cuestiones de interpretación que las interpretaciones de repente son muy cambiantes. No estoy culpando al arbitraje para nada, creo que hizo lo que pudo. Sí, en detalles puede ser que sí nos hubiera favorecido, pero bueno, no es culpa de ellos, sino es más que nada nosotros no aprovechamos la oportunidad que nos dio el partido en sí, ¿verdad? Porque desde el primer tiempo jugamos, igual la cancha no estaba muy buena, igual jugamos, tratamos de hacer diferencia con fútbol, no lo conseguimos y repito, un vestuario golpeado por eso, pero es un vestuario fuerte también, ¿verdad? Buenas noches, Gustavo. Soy Tony Rodríguez de la Super Deport. Coincido plenamente contigo que en el primer tiempo ustedes se merecían por lo menos irse con un gol de ventaja, pero a la medida que no concretaron, el equipo rival ya en la segunda parte se cerró más, fue más sólido. ¿Pensás que en el momento de la salida de Brian Blasi se produjo un quiebre ahí para que ellos tengan esa superioridad y lleguen al tanto que finalmente le dieron la victoria? De hecho que sí, ¿verdad? Porque ya estábamos preparando cambios ofensivos. En ese momento tuvimos que cambiar la estrategia con la expulsión. Ya era jugar a otra cosa, ya era tratar de dar vuelta al resultado. Toda expulsión es complicada, jugar con 10. Imagínate, con 11 ya es complicado y con 10 es mucho menos. De todas maneras, no fuimos tan superados con 10 hombres. Pudimos jugar a lo que queríamos, pudimos llegar, tuvimos nuestras oportunidades. Y repito, es difícil reclamar a los muchachos el no correr porque corrieron, el no jugar porque jugaron. Sí, en la falta de definición que tuvimos, porque tuvimos claras y muy importantes, especialmente en el primer tiempo, que tengo en la memoria 3 muy claras y 2 en el segundo tiempo. Entonces, es una película repetida para nosotros en partidos anteriores, cito Trinidense, Recoleta, que
fue muy similar, inclusive les dije en el entretiempo que era un partido engañoso que teníamos que definir y bueno, lastimosamente hoy no le pudimos dar a la gente de Rubiño una victoria. Muchas gracias, profesor. A ustedes.